título de la prédica para esta noche, no sé si la van a poner en la pantalla, le titulé La única voz para estos tiempos. The title of this preaching is The Only Voice for These Times. La única voz para estos tiempos. The only voice for these times. ¿Y qué tiempos estamos viviendo? And what times we're living in. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Hay mucha gente que dice, pero todos los tiempos ha habido sus cosas malas. And everyone says, well, there's always been bad times throughout history. Y es cierto, And that is true. cada generación Every generation ha tenido sus retos, has had its challenges dificultades. and difficulties. Y esta generación And this generation no queda atrás. is not falling behind. Pero estamos viviendo en unos tiempos But we are living in such times que yo nunca imaginé that I would have never imagined en mi vida in my life. que íbamos a estar viendo y escuchando, That we would be seeing and hearing, viviendo lo que estamos viviendo. living what we are living today. Cuando yo era niña y una muchacha jovencita, When I was a young lady and a girl, eso hace un par de meses atrás, and that was a couple months ago, el otro día, yo desde niña y jovencita, yo me sentaba a imaginar el futuro. as a little girl, I would imagine and think about the future. Yo pasaba mucho tiempo en mi habitación pensando y imaginándome cómo sería el futuro. I would spend a lot of time sitting in my room thinking, how will the future be? No solamente el futuro para mí, cómo sería mi vida en el futuro, que era lo que me gustaría, Not only was the future for me, but what I also wanted. pero muchas veces imaginaba cómo sería el mundo. I also imagined how the world would be. Los avances en la ciencia, The advances in science, porque me fascinaba la ciencia. because I loved science. Los avances, ¿verdad?, de los viajes estelares, o sea, en las estrellas. Advances in the NASA, La and primera vez, astronauts. exacto, la primera vez que el hombre fue a la luna, creo que fue en el año 69, yo era una niña. In the 60s, when the first man got to the moon, I was a little girl. So, yo soñaba con todas estas cosas en un futuro, pero nunca, And I would dream a lot when I was a little girl, but nunca imaginé que los tiempos iban a estar como están. I never imagined the times would be as they are now. Y yo no tengo que entrar en tantas cosas específicas con ustedes, And I don't need to be so specific with all of you, porque yo sé que todos ustedes, a pesar de que el pastor Frank dice que no miren los noticieros, ustedes I know. miran el noticiero. because I know you watch the news, even though Pastor Frank tells you not to watch the news. Claro. Y entramos en las redes sociales, And y we're on entramos en social el internet media. para ver qué es lo que está pasando en el mundo. No se sientan mal, yo lo hago. We're on the internet, we're on social media to watch what's going on in the world, and don't worry about it, I do it as Porque well. tenemos que estar informados. We need to be informed. Pero yo nunca imaginé, siendo una mujer joven, ya casada con mis niños pequeñitos, que el mundo llegaría al punto de perversión y corrupción al cual ha llegado. I never imagined that as a young woman married with children, the world would reach to such perversion and wickedness. Es algo que sinceramente me da, no temor, pero me preocupa. And this is something that worries me truly. Por ejemplo, mi hijo mayor que tiene 2 niñas pequeñas, For example, my oldest son, my first son, y has sé 2 que van a venir daughters. más nietos. And I know that we will have more grandchildren. Y yo sé que van a ser tiempos muy difíciles, llenos de muchos retos para ellos como padres y a mis nietos según van creciendo. And I know these will be very challenging times for my grandkids as they grow up. Son unos tiempos donde hasta lo que son los hechos científicos son retados. Even scientific facts are challenged. Hechos científicos que verifican lo que es la creación de Dios. Scientific facts that prove the existence of God and the creation of God. Por ejemplo, se ha retado el hecho de que hay solamente 2 sexos.
the fact that only two genders has been challenged. Hay dos géneros. There's two genders. Dios lo hizo hombre, hizo mujer. God made man and a woman. Él no hizo más nada. And he made nothing else. Pero en la mente del hombre But the mind of a man que se ha entregado a la perversión y a la corrupción y al pecado, that has given into wickedness, corruption, and sin, dicen que eso no es cierto. they say that that is not true. Cuando los hechos científicos, la genética dice When science factually says que una mujer es definida por dos cromosomas X that a woman is defined by two chromosomes, two y el X hombre chromosomes, un X y un Y. and a man is a Y and an X chromosome. Eso está siendo retado cuando es un hecho científico que da veracidad a lo que la palabra ya ha establecido. And that fact is being challenged. Entonces eso es uno de los ejemplos de las cosas tan terribles que estamos viviendo, donde nosotros como iglesia And that is something that us as a church, estamos recibiendo, estamos siendo bombardeados we are being bombarded with and we are being attacked with por todos estos mensajes through all these messages que van en contra de la palabra. that go against the word of God. Estamos viviendo los tiempos We are living in times donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. where good is called evil and evil is called good. Quiero que vayan conmigo a Isaías 5:20. I want us to go to Isaiah chapter 5 verse Y mira 20, lo que dice Isaías 5:20. and it reads, Ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Todo sentido común ha abandonado el planeta. All common sense has abandoned our planet. Yo a veces digo, Dios mío, ¿será que yo estoy loca? And sometimes I say, God, is it me that I'm going crazy? Porque el mundo entero piensa de una manera que está totalmente fuera de lo que es el sentido común y de lo que son los hechos verídicos. Because we are living in a world that is living outside of common sense and facts. Es como que el mundo se ha virado boca abajo, con la cabeza para abajo, los pies para arriba y se ha virado de adentro para afuera. It's like the world has gone upside down. Porque precisamente lo que el profeta Isaías aquí en el 5:20 dice es que están llamando lo malo malo, están convirtiendo la luz en tinieblas y convirtiendo lo dulce en amargo. And this is what prophet Isaiah is speaking, that we are living in times where good is being called evil and light is being put for darkness and sweet is being put for bitter. Pero según dice que la palabra y Jesús lo profetizó, But the word says, and Jesus prophesied que this, según van avanzando los tiempos, that as time advances, las cosas en el mundo serán peores. the things of the world will be even worse. Hermano, la cosa no se va a poner mejor. Things are not going to get better. Pero dice la palabra también But the word also says que para aquellos que aman al Señor, that those who love the Lord, aquellos que honran al Señor, those who honor the Lord, la iglesia que honra a su the Dios, church that honors the Lord, la gracia de Dios sobreabundará en the ellos. grace of the Lord will be abundant in them. Así que tenemos que estar preparados. So we need to be prepared. Así como las vírgenes en Mateo 25, las 10 vírgenes, habían 5 prudentes que estaban preparadas para la venida del novio. Like the 10 virgins that were in Matthew 25. Y habían 10 were prudent cin- and 10 were not wise. Y habían 5 que no fueron prudentes y no estaban preparadas para la venida del novio. And 5 others were not wise and they were not prepared for the coming of the bridegroom. Entonces nosotros tenemos que ser la novia de Jesucristo, prudente y sabia, y estar preparada para la segunda venida de nuestro Señor. So we must be wise, like a wise bride waiting and prepared for the Lord. Porque los tiempos que estamos viviendo señalan la venida del Señor. Because the times that we are living are pointing to the coming of our Lord. Como iglesia de Jesucristo tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos ha
tocado vivir. As the church of God, we must be understanding of the times that we are living in. No podemos ser esa iglesia tibia. We cannot be a lukewarm church. No podemos ser esa gente que vive en negación. We cannot be in denial. Hay pastores que Dios está en control. Sí, Dios está en control, pero Dios quiere que tú te pongas las pilas y comiences a prepararte y estar atento a lo que está pasando a tu alrededor, porque tenemos un rol activo en lo que está ocurriendo. You cannot just say God is in control, because God wants you to be active in the faith. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. And we need to be understanding of the times. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. First Chronicles chapter 12 verse 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do, their chiefs were 200, and their brethren were at their command. Los hijos de Isaacar eran como 200, era una tribu, The sons of Issachar were like a tribe. They were 200, entendidos en los tiempos. and they were understanding of the times. Y como eran entendidos en los tiempos, ellos sabían qué debían hacer. And because they were understanding of the times, they knew what to do. Y el pueblo de Israel los escuchaba y hacían lo que ellos decían. And the people of Israel listened to them, and they would do what they asked. En esta porción de la Biblia, en esta historia, In this part of the Bible and the story, habla de todas las tribus, miles y miles que acudieron a David para pelear a favor de David. it speaks about thousands and hundreds of tribes that were under King David. Y de todos esos miles soldados de esta armada que se estaba formando, habían solamente 200. Diga 200. And from these thousands of armies, there were only 200 Entendidos en los tiempos. Diga 200 entendidos en los tiempos. that were understanding of the times. Only 200 were understanding of the times. No era el ejército de miles y miles los It que wasn't- estaban It entendidos. wasn't an army of thousands and thousands that were understanding of the times. Había un remanente There was a remnant de 200 of 200 entendidos en los tiempos. understanding of the times, Quiere decir que la unción profética, which means that the prophetic anointing, la palabra de Dios, the word of God, la voz de the Dios, voice of God fluía en ellos. flowed in them. Y en ellos había autoridad. And in them was authority. Cuando proclamaban lo que el Señor decía, When they were proclaiming what the Lord was saying, para que el pueblo entero obedeciera. so that the entire people of Israel would obey. Esto es una foto, And this is a picture, una representación a de representation lo que es la iglesia de Jesucristo en el of mundo. what the church of Jesus Christ ought to Somos un do. remanente We are a remnant, que tenemos que estar entendidos en los tiempos. and we need to be understanding of the Que la times. unción y el poder del Espíritu Santo esté fluyendo en ti That the anointing and the power of the En la Holy Spirit is iglesia. flowing in you, in para the que la voz church. de Dios esté en ti So for the voice of the Lord to be in you, y poder hablarla con autoridad and you can speak it with authority, y otros recibirlas como palabras de and Dios others may receive it as the word of y God, así hacerlo. and that do. La voz de Dios The voice of God, es la única voz para estos tiempos. it is the only voice for these times. Porque la voz del mundo, Because the voice of the world el mundo está lleno de voces. is the world is filled with ¿Cuántos pueden voices. decir amén? And how many can say amen? Todo tipo de voz. All types of voices. Pero cada una de esas voces compite con la voz de Dios. But each and every one of those voices are competing against the word of God. Las voces del mundo atemorizan, The voices of the world, they terrorize, confunden they y confuse, siembran rebeldía contra Dios. and they sow rebellion against God. Las voces del mundo van en contra de todo lo que Dios dice. The voices of the world go against everything the voice of God says. Contra todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Against everything God has established in His word. Las voces del mundo son voces de la ignorancia, The voices of the world are voices of ignorance que pretenden ser sabias, that pero no lo pretend to be son. wise, but they are not. Mira lo que dice Isaías 5:21. And this is Isaiah 5, verse 21. Seguimos en el 20, ya leímos malo lo malo,
la luz en tinieblas. Ahora dice, mira lo que dice Isaías 5:21. Ay de los que se creen sabios. Woe to those who are wise in their own eyes. Ay de los que se creen sabios. Woe to those who are wise in their own eyes. Ay de los que se consideran muy inteligentes. And prudent in their own sight. ¿Por qué Dios está dando este aviso? And why is God warning about this? Porque en el momento que tú te independizas de la voz de Dios Because the moment that you become independent from the voice of God, y tú te piensas que tú eres inteligente y sabio en and tus you think propias that you are fuerzas, wise and smart in your own strength, en ese momento in that moment, tú eres presa para las voces del you mundo. are prey to the voice of the world. Ya tu espíritu no escucha la voz de Dios. Your spirit will not hear the voice of God. Así que Isaías 5:21 es una advertencia. So Isaiah 5:21 is a warning. Y mira lo que dice Isaías 5:24. And this is Isaiah 5:24. Estas son las consecuencias. And these are the consequences De haber hecho lo que dice Isaías 5:20, Isaías 5:21, ahora mira las consecuencias. Por eso su raíz, aquellos que se creen sabios, aquellos que se consideran inteligentes, aquellos que más llaman lo malo bueno, lo bueno malo, por eso su raíz será como la podredumbre. These that call evil good and that believe that they are wise in their own eyes. Verse 24 speaks about the consequences of the people that are acting in this rebellion against God. Por eso su raíz será como la podredumbre. Les voy a ser sincera. Yo no sabía lo que la palabra podredumbre significa. Me da hasta trabajo pronunciarla. I'll be honest, I don't know what the word rottenness means. Y yo saqué el diccionario y busqué. And I looked up in the Eso dictionary. dice, su raíz será como la podredumbre, que quiere decir que su raíz será pudrición, será corrupción moral. Verse 24 says, so the root will be as rottenness. And this means rottenness of moral. Por eso su flor se desvanecerá como el polvo. And their blossom will ascend like dust. Así que la raíz está corrupta. Hay una corrupción moral que entra por la raíz, que es el fundamento. This means that there is corruption in the roots. Y la flor, que es el fruto, se desvanecerá como el polvo. Es destruido el fruto. And the blossom that will come up will ascend like dust because the roots are rotten. Así como la llama del fuego consume el rastrojo y la brasa devora la paja, porque despreciaron la enseñanza del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Therefore, as the fire devours the stubble and the flame consumes the shaft, because they have rejected the law of the Lord of hosts, and they despise the word of the Holy One of Israel. Así que las voces del mundo te van a apartar, te van a separar de la voz de Dios, pero lo primero que va a hacer es que te va a apartar de la palabra de Dios. The voices of the world will set you apart and will separate you from the voice of God, but they will also separate you from the word of God. Y te va a separar de las enseñanzas del Señor. And they will separate you from the teachings of the Lord. La voz de Dios en ti es la voz del Espíritu Santo. The voice of God in you is the voice of the Holy Spirit. De la única manera que un hombre, una mujer, un ser viviente puede escuchar la voz de Dios The only way a man and a woman can hear the word of God es porque el Espíritu Santo mora dentro de esa persona. is because the Holy Spirit is living in that person. El mundo no tiene el Espíritu Santo. The world does not have the Holy Spirit. El mundo lo que tiene son voces demoníacas. The world only has demonic voices. Tiene al rey de este mundo, que es Satanás, They have the prince of this world, which is Satan, susurrando en los oídos, whispering in their ears, trayendo la rebeldía, la independencia de Dios, bringing independence from God and rebellion, llamando lo malo bueno y lo bueno malo, calling evil good and good evil, convirtiendo la luz en tinieblas. putting darkness for light. Pero la voz de Dios, la voz de tu Señor es el Espíritu Santo. But the voice of God, the voice of your Lord is the Holy Spirit. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad.
Este es Jesús hablando. Él le llamó el espíritu de su Padre. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, le dijo espíritu de verdad. John 16:13 speaks about whoever, when the Spirit of truth, and this is the Holy Spirit. Pero cuando venga el espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. A However- toda la verdad. However, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. No dice en alguna de la verdad. It doesn't say just some truth. Dice toda la verdad. It says into all truth. Sino que hablará, no, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. Estuve leyendo un artículo en el día de hoy I was reading an article today, y hablaba sobre la verdad. and it spoke about truth. En el mundo la verdad es algo, ¿cómo se dice? No es algo absoluto, es algo que tú defines. To the world, the definition of truth is O an sea, opinion. no There es is algo no valid objetivo, truth. es subjetivo. It is subjective, it is not objective. En el mundo te enseñan que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. The world will teach you that you have your truth and I have my own. Pero Dios nos enseña que Él tiene el espíritu de verdad. But the Bible tells us that God, the Holy Spirit, has the only truth. Y que la palabra es la única verdad. And that the Word of God is the only truth. Y que Dios, porque Él es amor, And God, that is love, porque Él es amor, because He is love, Él es toda la verdad. He is all truth. Porque Él es amor, porque Él ama primero, Because He is love, He loves first. en Él está la verdad. In Him, it is all truth. Y muy cierto lo que nos ha enseñado nuestro pastor Frank. And it is true what our Pastor Frank has taught us, El amor sin la verdad no es amor. that love without truth, it is not love. No es amor. It's not love. No es el amor de Dios. It is not the love of God. El amor incondicional. Unconditional love. El amor que lo puede todo. The love that can do all things. El amor del cual el apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios capítulo The 13. love that Apostle Paul wrote in 1 Corinthians. El amor en verdad es verdadero amor. True love is the love of God. Porque Dios es amor, Él es la verdad. Because God is love and He is the truth. La voz de Dios te conecta a su corazón, a su voluntad y a su sabiduría. The voice of God will connect you to His heart, to His will, and to His wisdom. Si tú dices, yo quiero ser un hombre sabio, If you want to be a wise man, yo quiero ser una mujer I sabia, want to be a wise woman, conéctate a la palabra. connect yourself to the Word of God. Porque por la palabra te vas a conectar a la voz de Dios. Because in the Word of God, you will connect yourself to the voice of God. La voz de Dios te dirige hacia la bendición y nunca a la The maldición. voice of God will guide you to all blessing, but never curse you. ¿Cuántas veces, si no nadie me levante la mano, How many times, and don't raise your hand, tú sabes que tú has recibido una instrucción de parte de Dios? you know you've been given a command and instruction by God, Recibí una instrucción de Dios y no lo hice. and you did not do it. Fui desobediente. You were disobedient. ¿Qué pasó? What happened? La bendición que Dios tenía por mi obediencia no llegó. The blessing that God had through my obedience did not come, Pero hubieron malas consecuencias. and bad consequences Pero did cuando come. recibimos una instrucción de Dios, But when we have instruction from God, ya sea a través de la palabra through whether it's through the Word o el Espíritu Santo habla a tu espíritu or the Holy Spirit speaks to your y tú estás spirit, recibiendo esa orden, esa instrucción and you're receiving that order, that y instruction, tú la pones por obra, and you act on it, es garantizado que la bendición de Dios te va a alcanzar. the blessing of God, it is guaranteed for your Porque life. toda instrucción que Dios da para sus hijos y sus hijas Because all instruction that God gives to His sons and His daughters añade bendición, add blessing, añade plenitud, add añade fulfillment, bienaventuranza, no maldición. never curse. Nuestra desobediencia a la voz de Dios es lo que trae maldición.
Our disobedience to the voice of God is what brings the curse to our lives. Su voz trae consejo y dirección. His voice brings counsel and direction. Mira lo que dice Proverbios 1:33. Por eso la voz de Dios es la única voz que nosotros tenemos que prestar atención, que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Tenemos que aprender a apagar las voces del mundo, porque las voces del mundo lo que buscan es separarte de la voz de Dios, porque Satanás no te quiere bendecido ni bendecida. Quiere establecer su maldición y su destrucción en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa, porque esa es la obra de Satanás. Vino a matar, a destruir y a robar. Amen. And this is why we must be connected to the voice of God, because the voice of God will bring you to a blessing and fulfilled land. But the voice of the enemy wants to curse you and destroy your family, destroy the purpose that God has for your life. Así es. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere, Proverbs 1:33. mas el que me oyere, el que oye al Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Este proverbio 1:33 And this proverb, está bueno para ponerlo así en la puerta de la refrigeradora. it is very good, so you can put it up in the fridge, Ponerlo en el espejo del baño. in the mirror of your bathroom. Yo no sé, o ahí en lo que tú estés leyendo, porque este proverbio es una promesa, pero de una manera exagerada de parte de Dios. Because this proverb is a very exaggerated promise from God. Si tú me escuchas, dice el Señor, si tú me oyes, si tú me escuchas, tú habitarás tranquilamente, confiado, vas a vivir tranquilo, no vas a tener temor del mal, no vas a tener temor del mañana. ¿Cuánta gente vive atemorizado del mañana? This is a word where the Lord assures you that if you dwell in him and you listen to him, you will be secure without fear of evil. Así es, y en estos tiempos que estamos viviendo, todas las cosas que vemos, And in the world that we live in, everything that we see terrifies us. no solamente lo que se está viendo en la cultura, en la sociedad, Not only what we're seeing in culture and society, pero a nivel de gobiernos, but even governmental de naciones enteras. and nations. Y se atemoriza cualquiera. And anybody can be Pero terrified la voz from de that. Dios que está en tu espíritu But the voice of God that is in your spirit, dice, préstame atención a mí, escúchame a mí. he is telling you, listen to me. Pues tú sabes que esa es la gracia de Dios. And that is the grace of God. Esa es la gracia de Dios en ti. That is the grace of God Esa es in la you. gracia que sobreabunda en los tiempos malos. That is the grace that is abundant in the evil times. La voz del Señor te da confianza, paz y valentía. The voice of God brings you confidence, peace, and courage. Si la voz de Dios vas a ser confundido, fácilmente vas a ser confundido, perderás la visión de Dios para tu vida y para la visión de Dios para tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Perderás tu verdadera identidad. Without the voice of God, you will lose your identity and the purpose that he has for your life and for your generations to come. Entonces, ¿cómo encontramos la voz de Dios? So how do we find the voice of God? Encontramos la voz de Dios primeramente en su palabra. Diga la palabra. We find the voice of God in the En mi word Biblia, of si God. tienes tu Biblia, ahí levántala. Si tú la tienes en tu teléfono, levántala. And that is in your Bible. Aquí tengo la palabra de Dios. Esa es tu espada. And that is your sword. Esa es tu arma. This is your weapon. La palabra de Dios. Esas The son las word of God. las instrucciones de Dios para que seas bendecido. And these are God's instructions for you to be blessed. Habacuc 2:1. Habakkuk 2, verse 1. ¿Cómo encontramos la voz de Dios? Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. This is how we find the voice of God. I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. Aquí está hablando de la oración. And this is talking about prayer. Esto habla de búsqueda. This is
talking about seeking God, búsqueda de Dios, looking for God, tiempo seeking de God, oración, de comunión con tu Dios. time of prayer and communion with God. Y ahí el Señor va a hablar a tu corazón. And this is where the Lord will speak to En la your oración heart. tú vas a buscar y tú vas a esperar la voz de Dios. In prayer, you find and you wait on the voice of God. Porque ahí es donde vas a recibir la dirección, Because this is where you get direction las instrucciones. and instructions. En la palabra de Dios está su voz. In the Word of God, you will find His En voice. su iglesia está su voz. In His church, you will have His voice. Perseveras en tu fe y en tus convicciones y ahí llega la voz de Dios. And if you persevere in your faith and your Y esto es bien convictions, you will hear the importante. voice of God. Esto es bien importante porque las voces del mundo, lo que está en el mundo solamente está buscando arrancarte. And this is very important because the voice of the world only wants to tear you away De tu lugar, de tu posición como un hijo y una hija del Señor from your position as a child, as a man or woman of y God, colocarte en el mundo. and to place you in the world. Y tú dices, pastora, ¿es eso posible? And you can say, well, how is that even possible? Sí es posible. Yes, it is very possible. Diciendo que eres cristiano, aleluya, con tu Biblia debajo del brazo, Saying that you're a Christian with your Bible under your pero en ti arm, no hay búsqueda, en ti no hay oración. but you don't seek the Lord, you don't pray to the Tú no Lord, permaneces firme en tu fe y en you tus are not standing convicciones. strong in your faith, Vives en negación a lo que está pasando a tu you alrededor. live in denial of what's going on around you, Las voces del mundo te están arrancando de la presencia de Dios. and that is when the voice of the world is tearing you Las away voces from the del voice mundo of están God. apagando la voz de Dios en ti. Sí, y tú vienes a la iglesia, eres aleluya y lees la Biblia, pero no lo pones por obra. Dice, persevera en tu fe y párate firme en tus convicciones. And this is how you hear the voice of the Lord. This is how the voice of the world tears you away from the voice of God. You have your Bible on you, but you have no time with the Lord. Nuestra identidad como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, Our identity as children of God and disciples of Jesus Christ, con oídos espirituales para escuchar la voz de nuestro Dios as spiritual children to hear the voice of God, y actuar con autoridad, to act in authority, esa es nuestra identidad. that is our identity. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar. And we need to be like the children of Issachar. Tenemos que estar conectados a la fuente que es nuestro We Señor. need to be connected to the voice of the Lord. Estar entendido en los tiempos, tener discernimiento del Espíritu a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. To be understanding in our times with discernment, understanding and seeing what is going on around us. Y ser una influencia con autoridad para And be- proclamar la palabra de Dios. And be an influence with authority to proclaim the word of God. Mira lo que dice Primera de Corintios 16:13. And this is 1 Corinthians chapter 16, verse 13. El tiempo se está cortando rápidamente. No desperdicies el tiempo. Time is running short. Do not waste your time. Yo no sé si es porque ya tengo cierta edad y soy abuela, And I don't know, this is probably because I'm already a grandma, pero yo veo cómo los años se van volando but I see how fast the years are y going cómo la by maldad va aumentando. and how wickedness is Y growing. no hay tiempo para perder. And there is no time to waste. Tenemos que hacer nuestra tarea. We need to do what we have Tenemos to que do. hacer lo que Dios nos mandó a We hacer. need to do what God called us to do, Porque si no, aquí no pasa nada. because then nothing will happen. Dice Primera de Corintios 16:13, y este es Pablo hablándole a la iglesia. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. 1 Corinthians, since this is Paul speaking to the church, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. Eso habla de estar en alerta, It talks about being on your guard, de tener una fe firme, to be firm in the faith, de ser valiente. to be courageous. Esto de ser cristiano no es para cobardes. Being a Christian is not for cowards. Aquí hay que ser valiente. You gotta be courageous. Si tú dices yo amo a mi Dios, If you say you love your Lord, yo sirvo a mi Señor, and you follow and you serve Him, yo amo su palabra, I love His word. estoy agradecido por su Hijo Jesús I y mi am grateful salvación. for Jesus En and ti His no puede haber salvation. cobardía, You cannot be a porque el coward, Espíritu de Dios está en ti. because the Holy Spirit of God is No in hay you. nada que pueda venir And sobre there ti is que Dios no lo nothing that can permita. overcome you.
Amén. Amen. Amén. Ahí hay dos o tres que están como pensando. El cerebro le está dando vueltas. There's like 2 or 3 that are still thinking about Esto no es this. cuestión de pensarlo. Esto es de creer, de And tener this is la not fe. about El thinking. Espíritu de This Dios is está about dentro de mí doing. y me hace valiente. This is about believing what the Holy Spirit is speaking. Como la iglesia del primer siglo en el libro de los Hechos. Just as the early church in the book of Acts, Esa gente sí que eran los mero. these people were Valientes. Bajo una persecución de muerte. Nosotros aquí en Estados They were Unidos la go- tenemos fácil. we have it very easy in the modern era, but the early church, they were suffering persecution of death. Hoy por hoy, en naciones enteras, cómo persiguen a los cristianos. And today, in this modern era, we are still facing Y los persecution matan in a other filo de nations. espada. Y los matan a filo de espada. And they are killing With the them sword. and murdering them. Pero ellos permanecen firmes. But they stand Y firm in the son faith. valientes. And they are courageous. No niegan a su They do Señor. not deny the Lord. Este mundo y las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos, nos necesitan llenos del Espíritu This Santo. world and the coming generations need us filled with the Holy Spirit. Nos necesitan alertas, entendidos en los tiempos. They need us to be in our guard and understanding of the times. Para que seamos una voz profética y una influencia de parte de Dios. That we be a prophetic voice on behalf of God in their Tenemos que lives. ser firmes To be firm. para perseverar en la fe y permanecer y obedecer la palabra To de Dios. persevere in the faith and obey the word of Tenemos que ser God. valientes y We need fuertes. to be courageous and strong. Con coraje defendemos nuestras familias And with courage is how we defend our families contra las voces del mundo against y the la voices contaminación of que the traen. world and the contamination of wickedness. Necesitas la voz de Dios continuamente You need- resonando en tu You corazón need the voice of God resounding in your heart continually. para estar alerte, firme, valiente y fuerte. To be on your guard, firm and courageous. La única voz para estos tiempos The que only tienes que voice for these escuchar times that you must listen to y atesorar and treasure es la voz de Dios. is the voice of Es la God. voz de Cristo, Is the voice of la voz Jesus. del Espíritu Santo. The voice of the Holy Spirit.